Muy bien. Entonces decía que esto es un tejido polifónico, es un pedazo de un diálogo, es un elemento de pensar en proceso y ahí estamos. Dejé en el chat un link para que quienes quisieran puedan llenar una pequeña encuesta de unas preguntas donde rápidamente pudiéramos tener unos elementos que pretendo incorporar más adelante al relato y les decía que vamos a trabajar en un tiempo de unos 45 minutos y en el momento en que pasen esos 45 minutos voy a parar y tras eso voy a invitarles a que conversemos un poco más. Entonces, ese será el desarrollo de nuestro esquema de conversación. Bien, hago un ejercicio panorámico, voy a tratar de dibujar el panorama general del esquema de la neurona para que pudiéramos tener como una idea de conjunto de lo que voy a tratar de conversar y luego iremos al interior de cada uno. Entonces, para tener en conexión los distintos elementos que están en juego aquí, tendría que decir que arrancamos de una idea que es tratar de pensar en eso que entenderíamos como la humanidad expandida. Y en la perspectiva de humanidad expandida lo que estamos es trayendo un concepto que nos permite pensar en que nuestra idea tradicional sobre la relación entre tecnologías y educación, entre procesos en las tecnologías y procesos humanos, a veces ha estado marcada por una idea en la cual las tecnologías son como las causantes de los cambios y lo que querría invitar es a pensar que las tecnologías podrían pensarse como un elemento corado a eso que podríamos llamar hoy una humanidad expandida. Eso lo argumentaremos un poco y lo acercaremos a nuestra situación como profesores hoy, para luego pasar a esto que sería la idea de tecnología intensiva, donde voy a utilizar un concepto que es el concepto de ecologías comunicativas y de, digamos, ecologías de aprendizaje en las cuales todos nosotros estamos inmersos hoy y que trataría de probar, por eso lo de la encuesta, un poquito con nosotros y un poquito con una investigación que desarrollamos con la Unión Europea durante 2 años y que terminó, ya va a ser 2 años, que es una investigación sobre lo que se llama alfabetismos transmedia, a la que Jaime Alejandro hizo referencia en la sesión anterior y que me gustaría compartirla también para dejar unos datos allí y que quienes quieran usar esa herramienta hoy para pensar lo que está pasando en términos de este momento y de lo que son o cómo aprenden nuestros estudiantes hoy y nuestros jóvenes hoy, pues ese sea un recurso que permita apoyarlo. Luego, siguiendo esa curva que vamos aquí en el desarrollo de este ciclo, me centraré en la idea de poner en debate esa pregunta por las pedagogías de la presencia y la incertidumbre e iré de unos elementos como de fundamentación sobre presencia e incertidumbre para luego pasarme como unas pistas prácticas. Y quisiera señalar que esas pistas prácticas hoy son el borrador de unos lineamientos que vamos a buscar la manera de que sean usados en el diseño de los cursos que vienen en el desarrollo de las prácticas de nuestro departamento y con la carrera de comunicación. O sea, lo que quiero decir es que aquí hay un debate que soporta unas implicaciones prácticas que podrían ser parte de nuestro diálogo y un elemento útil para lo que desarrolla cada quien en su actividad. Entonces me regreso para poder hacer el recorrido general. Ese será el dibujo general de nuestra conversación. Cito la frase, la refiero. Ahora prevalece la sensación de haber sido transportados más allá del mundo conocido y de haber empezado a colonizar zonas de nosotros mismos que nunca antes habíamos explorado y en parte ni siquiera habíamos generado todavía. Yo me encontré con esa frase pensando en esta sesión, pero también preparando algunas cosas, porque está en medio de un texto muy interesante de un novelista, de un ensayista que se llama Alessandro Barico, que ha escrito recientemente un libro muy hermoso, muy interesante, muy actual, que se llama The Game, el juego. Y Barico hace esta referencia diciendo la condición que nos ha pasado en el tránsito al mundo digital,
Pero a mí me gustó esta referencia porque nos acercaba a una sensación que era una sensación muy del contexto de hoy, que es nos echamos al agua, para utilizar la metáfora de estos días, nos tocó lanzarnos a trabajar en un mundo inexplorado, nos tocó lanzarnos a un espacio donde está la incertidumbre. Entonces, en el fondo, para nosotros, en el ámbito de la pedagogía y de nuestras prácticas pedagógicas que están muy organizadas, muy estructuradas, bastante delineadas, enmarcadas en unos ejercicios que hemos sistematizado y hemos logrado construir, esto de afrontar lo que nos produce este contexto en términos de incertidumbre se convierte en algo que nos mueve el piso. Y esa sensación de ir a donde no habíamos explorado en las conversaciones los profesores, nosotros estamos haciendo en la facultad unos cafés pedagógicos con los profes del departamento, buena parte de las conversaciones giran en torno a esa idea de me tocó lanzarme, y en el me tocó lanzarme también aprovecho todo lo que venía haciendo y he construido unas dimensiones que no pensaba que fueran así o que me permitieran construir este ejercicio de, digamos, comunicación remota, de expansión de nuestros trabajos de clase a unas formas que serían las que en esta emergencia pudimos tener, que fue un poco trasladar nuestras aulas al espacio virtual, pero que seguramente en lo siguiente requerirán unas dimensiones de complejidad mayor. Pero en ese terreno es donde estamos y en ese terreno es donde se da esta conversación. Entonces, ahí aclaro, el término humanidad expandida que voy a estar trabajando ahora es un término que le escuché precisamente y le leí a Alessandro Barico hablando de lo que estaba pasando con nuestra condición humana en este ingreso al mundo digital. Alessandro Barico tiene dos ensayos, ambos muy recomendables, los dos que están aquí nombrados, uno que se llama, como les señalé antes, The Game, y el segundo que se llama Los Bárbaros. Y lo más interesante de esta perspectiva de Barico es que en el más antiguo de los dos, Los Bárbaros, lo que él contaba era cómo había unos sujetos que habían comenzado a entrar en este mundo y a cambiarlo, y de una u otra manera nos íbamos dando cuenta que invadían todos los ámbitos, todos los lugares, ¿no? Él pone un ejemplo muy bello que es el ejemplo del fútbol. El fútbol antes se veía el domingo a las 3 de la tarde y entonces era como un horario unificado, casi que un ritual. Pero el mundo de la transformación de las comunicaciones, de la expansión de las industrias, toda la transformación del mundo en mutación, pues hace en un momento determinado que el fútbol se convierta en algo que está 7/24 y construye un tipo de experiencia nueva donde de alguna manera la invasión, para utilizar la figura de los bárbaros, era una transformación de ese mundo, pero no en la carga negativa de la figura del bárbaro, sino la entender que estaban abordando ese mundo nuevo. Pero en The Game, que es el más reciente del final del año pasado, lo que hace Barico es tratar una especie de cartografía, de mapa de la transformación que estamos teniendo en el mundo digital. Y probablemente el mapa es un mapa muy interesante, amplio, pero tal vez lo que me gustaría resaltar de ahí es estas dos ideas que quiero resaltar, que voy a hacer resaltar ahora. Contrario a lo que pensamos siempre, la gran discusión de Barico en The Game es cómo nosotros tenemos la sensación de que las tecnologías nos cambiaron. Entonces llegaron las tecnologías, nos cambiaron en nuestro modo de ser, nos convirtieron en otra cosa y entonces mutamos por efecto de la influencia de las tecnologías. Una de las cosas centrales que hace Barico es precisamente darle la vuelta a esa reflexión. Y entonces dice, pensamos que el mundo digital es la causa de todos y tendríamos por el contrario que leerlo como lo que probablemente es, o sea, un efecto, la consecuencia de una determinada revolución tal. Y en ese sentido lo que estoy señalando como el elemento clave de este dibujo, de este planteamiento es cómo en la idea de humanidad expandida lo que le estamos haciendo es un lugar a pensar las tecnologías como una expansión de lo que somos, del mundo de el conteo, de las cifras, de la racionalidad científica, de la necesidad de procesar recursos, materialidades, comprensiones, de la necesidad de interconectar cosas que antes no estaban conectadas, fuimos derivando en la construcción de un mundo digital que de una u otra manera es el mundo en el que habitamos hoy,
pero que en su origen no estaría el hecho de que ciertas máquinas cambiaron el mundo, sino que el modo de pensar produjo unos artefactos y unas máquinas que soportaban esa relación. Y entonces al dar esa vuelta al ejercicio de lo que dice Tarico, que es necesario buscar la revolución mental de la que procede todo. Y ahí quiero parar un segundo. Y es precisamente que si nos guiamos en esta relación, si nos guiamos un poco en esto, cómo nos ayuda a pensar el contexto que nos ha tocado vivir en este momento, lo que decimos es, claro, las tecnologías estaban ahí, el mundo digital estaba ahí, hemos ido migrando un poco en una condición anfibia, unas veces allá, unas veces acá, y entramos en un juego donde de alguna manera ese que era un mundo que tenía un espacio más pequeño, un espacio delimitado, de repente exige que nosotros nos acerquemos a él plenamente y más que usar las herramientas, estemos ante un reto que es pensar cómo se piensa en ese universo digital. Y de alguna manera no porque el universo digital sea otro, sino porque es una expansión de nuestro mundo y que de alguna manera conecta una serie de ámbitos en los cuales tendríamos que aprender a navegar, a ir y volver a interconectar. Aquí el término que me gustaría utilizar es el de la continuidad. O sea, cómo pensar, como así en la universidad se nos plantea, ¿no? O sea, los términos de la continuidad del trabajo en el tiempo de la pandemia. ¿Qué es lo que señalamos? Aquí hay una continuidad también. No nos referiríamos a que las tecnologías serían un otro lugar, sino que hay una continuidad entre lo que sucede en nuestra aula, en nuestro espacio, y las tecnologías que están ahí adyacentes, y ese universo es el universo que hoy vemos cada vez más claramente que está expandido, pero en el que al mismo tiempo, como profesores, tenemos una tarea y es jugárnosla con los elementos de revolución mental que implica pensar en ese lugar. Y por esa razón sentimos como a pesar de que dominamos hoy algunas interacciones, generamos unos espacios como los espacios de las clases remotas, en realidad nos preguntamos si estamos pensando a la manera que se piensa en esos mundos, a la manera en la cual por ejemplo, circula la información en esos mundos. Y en ese sentido habría que probar una cierta distancia y cercanía. El aula ha sido un lugar privilegiado de la presencia, como lo vamos a señalar más adelante, pero en términos de esa relación con la presencia, implica que allí nos hemos habituado a unas formas de comunicar, a unas formas de relacionarnos que en alguna medida nos enfrentan con un universo que podría ser un poco el mundo de afuera, para utilizar alguna metáfora, el mundo de lo que no es necesariamente esa aula o que entra al aula en una dinámica controlada. Ahí estamos diciendo, hemos construido unas ecologías que puede estar muy cerca de estas revoluciones mentales, pero a las que todavía no habíamos tenido que establecer este proceso de continuidad, de expansión, de humanidad expandida, que tendría que pasar al otro lado. Y por supuesto eso se presta para pensar todas las ideas sobre esa reflexión que siempre hemos tenido sobre las tecnologías en términos de lo que entendemos como deshumanización y el riesgo que siempre vemos allí en esta expansión o en esta dinámica tecnológica de deshumanización. Una cierta mutación mental se ha dotado de los instrumentos adecuados para su modo de estar en el mundo y lo ha hecho a gran velocidad. Lo que ha hecho lo llamamos revolución digital. Cuando leemos esto en Barico, lo que tal vez comienza a ser mucho más cercano y mucho más claro para nosotros es que habría la posibilidad de volver a contar la historia de lo que ha pasado recientemente con nuestra manera de vivir, con nuestra experiencia, en la medida en que cada vez más estamos en ese ámbito de la relación entre nuestro mundo cotidiano expandido y lo digital cobra un lugar significativo al interior de ese mundo. Y entonces probablemente la geografía está cambiando, para utilizar la metáfora de Barico.
estamos en una situación en la cual este universo en el cual nos movemos ha cobrado unas condiciones en las que nos movemos ahora y que de cierta manera habitamos en esa transición, pero al mismo tiempo ese mundo que ha cambiado se nos presenta todo el tiempo, está en como construcción de una presencia que está ahí en juego todo el tiempo. Y por eso nos pasan cosas como las que nos pasa en los comentarios que hacemos sobre lo que veníamos diciendo, haciendo en nuestras aulas. Sí, yo había visto Teams, pero no lo había aprovechado en toda su dimensión. Sí, yo tenía una comunicación y había visto Zoom o había utilizado Meet, pero no había pensado que tal cosa, ese hacernos presente la necesidad de utilizar esa herramienta, pero al mismo tiempo ver que las expansiones de ese universo ya estaban ahí y de algún modo estaban disponibles para poder entrar en esta transición y en este espacio en el que nos movemos hoy. Ahí un poco esa introducción con la ayuda de Barico invitaría a compartir, a acercarse a esa lectura. Eh, pero quisiera para cerrar como este primer bloquecito, trabajar un par de cositas sobre la idea de lo que ha pasado en esa condición de expansión. Y entre otras cosas, me gusta mucho pensar esa noción que acabo de señalar de cómo se está cambiando el mapa y cómo tenemos unas sensaciones de la experiencia de acercamiento a ese mapa que está cambiando y en buena medida a tratar de entender eh, que ese mundo nos está proponiendo otra manera de habitar y una manera de habitar que expande lo que nosotros somos. O sea, las dos cosas al tiempo es lo que quiero jugar. Un poco esa idea que para nosotros es la idea anfibia. Y cuando Barico escribe en el ensayo sobre la mutación, que es Los bárbaros, habla de eso, ¿no? Mutantes que sustituían un paisaje por otro y que allí fundaban su hábitat. No sé, eso es muchos de los lugares a donde vamos hoy normalmente, la manera de mediar nuestro acceso a un viaje por Airbnb o la manera en que utilizamos un mecanismo para los vínculos sociales como Facebook. Estaban fundando un hábitat que se sustentaba en el mundo que teníamos de relaciones antes, pero que ahora tuvieran a ir a un lugar donde tenemos un nuevo hábitat. Y al mismo tiempo, el reto para nosotros, y esto es un poco la posición de maestros, es cómo nos encontramos con que en ese mundo había comenzado a crecer una generación, que es la generación con la que trabajamos, que de una u otra manera sabe respirar en ese mundo, como la frase que está ahí, ¿no? Habían desarrollado unas branquias y podrían estar inmersos en ese mundo, en ese espacio que estaba cambiando y que al que le hemos dado constantemente esa metáfora de la navegación y la inmersión para entenderlo. En el fondo estamos diciendo, para nosotros es susto poder entrar a ese mundo, tenemos algo allí que expande lo que normalmente hacemos, pero hay una sensación de extrañamiento, de distanciamiento, y ese distanciamiento tiene que ver con esas ecologías que tenemos, esa donde, por ejemplo, privilegiamos el contacto en la presencialidad y nos distanciamos un poco de las lógicas del contacto a distancia, y también, ahora lo veremos más, nuestros estudiantes lo extrañan, lo reconocen como una parte de esos elementos que están haciéndoles falta de lo que la universidad significa para su vida. Bien, esta transformación del hábitat y del mundo que está cambiando, a mí me gustaría que la jugáramos un poquito a través de unas imágenes y uno tal vez se podría identificar con esto último que pasó, eso que está en el epígrafe de Barico en estos últimos días a través de unas imágenes que yo he traído acá para que pensemos un poquito en este momento. Entonces, muchas metáforas de navegación e inmersión, entonces yo comencé a pensar un poco cómo ilustraríamos nuestra situación por estos días y entonces nuestro cambio en los procesos educativos podría pensarse de esta manera. ¿Cómo nos tocó trabajar en el mundo, pasarnos a ese mundo, a meternos
hundirnos en ese mundo y entonces me comencé a buscar unas imágenes que podrían jugar con esto. A veces en nuestras aulas virtuales y en nuestros espacios con el mundo digital nos sentimos más o menos así. Nosotros somos los que van con esa condición del buzo que se metió ahí a los cultivos, y los cultivos serían un poco nuestras aulas, y tenemos que ir a inspeccionar las aulas donde suponemos de alguna manera que nuestros estudiantes están. Bueno, sería una de las figuras. Pero también tenemos otras imágenes que podrían ser más dulces o gratas, ¿no? Tal vez podríamos imaginar más o menos nuestra experiencia así, y seguramente muchos de nosotros nos hemos sentido como pulpos en muchos momentos en este manejo de las interacciones, las conexiones, etcétera. Entonces, esta imagen del pulpo profesor con los peces que están poniéndole atención y un poco sintiendo que nosotros podríamos haber llegado a la condición de pulpo, podría ser otra de las imágenes que nos traería esta inmersión. Pero definitivamente en las semanas anteriores nos tocó fue algo como esto, ¿no? O sea, esta sería nuestra imagen privilegiada, todos nosotros al agua, con todos los elementos de buceo que podríamos requerir o tener con lo que tuviéramos a mano. Pero en algunos momentos, tal vez en esa inmersión nos sentíamos así, ¿no? Un poco este podría ser una imagen de estarnos insertando en ese mundo. Y finalmente, pues también podría ser que nos sintiéramos un poco anacrónicos y estuviéramos más o menos sintiendo que no somos como los otros buzos con esos trajes tan organizados, sino tal vez algo así. Y obviamente todas las imágenes que se nos ocurren en este momento, las que podemos tener en la cabeza, porque un poco es ese cambio del que está hablando Barico ahí, es el cambio, esa mutación, esa condición que yo quiero llamar hoy de incertidumbre, es en la que estamos habitando y estamos deviniendo profesores ahí. Estamos desplegando nuestro saber y nuestra experiencia como maestros es precisamente en ese lugar, en esa inmersión. Ahí estamos construyendo un sentido de ese ser maestros en esa condición. Ahora, lo que estamos diciendo es no solamente que hubiéramos hecho clases remotas, sino lo que viene. Y en lo que viene significa cómo enseñaremos en el próximo semestre, cómo organizaremos nuestros espacios y nuestras ecologías de trabajo el próximo semestre, cómo serán nuestras interacciones con los estudiantes en esta condición combinada que juega perfecto para la idea de humanidad expandida, porque es un poco, a veces nos encontraremos en el cara a cara, a veces en un modo virtual, nos podremos encontrar en una combinación en la que habrá una cierta distancia y una cierta cercanía, y entonces reinventaremos nuestras ecologías de comunicación, pero al mismo tiempo la relación pedagógica necesitará ser capaz de comprender ese cambio que nos está ocurriendo, eso que nos está pasando. Y entonces probablemente lo que necesitamos es comenzar a pensarnos a nosotros mismos, pensar cómo estamos ahí, cómo vamos ahí. Bien. Desplegada la primera dimensión de mi neurona, me voy a centrar en la segunda, donde voy a tratar de entrar a algo que me parece una manera de acercarnos a desplegar esto primero que planteé como situación en la que estamos, y es a lo que quisiera llamar ahora biografía comunicativa educativa y ecología mediática y aprendizajes. ¿Qué significa esto? Significa un poco las preguntas. Voy a pasar a un ritmo más bien rápido por ahí. Me realimentó el micrófono alguien. Un ritmo bien rápido por ahí para poder explorar estas dos dimensiones. Yo diría, ¿cómo nos planteamos preguntas sobre nuestra biografía comunicativa educativa para poder comprender la manera en que estamos haciendo este tránsito como profesores? Y es una cosa muy
muy interesante, digamos, tratar de respondernos esas preguntas. Yo hice aquí un pequeño listado sin que tengamos la pretensión de desarrollarlo completamente, pero que trataba de tocar distintos elementos de eso que yo llamo una biografía comunicativa educativa. Voy a tratar de desplegar esto. Claro, hay una cosa multidimensional en la manera como aprendimos. Pero en el fondo, una de las cosas que hoy somos conscientes y necesitaríamos ser conscientes cada vez más es preguntarnos en términos de procesos de comunicación, ¿cómo aprendimos? Y cómo aprendimos significa todo eso que es súper significativo para nosotros, el contacto, el vínculo, la mirada del profesor, a veces el regaño, la cercanía, la conversación, el encuentro de corredor, los compañeros, la relación de grupo, etcétera. Fíjense que ahí hay una trama comunicativa que hoy está no en crisis, pero está en pregunta, en cuestión, y que de una u otra manera este cómo aprendí viene a la conversación con nuestros estudiantes. Otra que utilizo el término porque es un término tradicional es que para muchos de nosotros el origen de esa relación con lo que estamos haciendo hoy está en algo que pensamos como la educación a distancia y que lo configuramos de cierta manera en nuestra historia. Para muchos salta a la cabeza las formas en que se hizo educación por radio, la educación televisiva, los módulos, universidad abierta en la Universidad Javeriana, todas estas lógicas que tenían toda una disposición, una construcción comunicativa, pero que de alguna manera algunos de nosotros seguramente como profesores o como participantes pudimos pasar por ahí y ahí hay una acumulada en nuestro cuerpo, en nuestra memoria experiencial de qué significa educar y educarse a distancia. Bueno, ¿cómo usar herramientas tecnológicas para aprender? Otra de las preguntas que está en esa biografía comunicativa, educativa. Y cuando digo herramientas tecnológicas, no solamente estoy pensando en desde cuándo usamos computadores, sino en otras tecnologías que nos son más caras, más cercanas, más unidas a la nuestra, como el libro, ¿no? Entonces, esta idea de cómo uso herramientas tecnológicas para aprender significa que también mis trayectorias de aprendizaje dialogan con las formas de aprender a las que voy a encontrar en mi aula. ¿Qué aprendí en experiencias no presenciales? Es decir, esa expansión de lo no presencial como un ejercicio de trabajo en el que ocurre también una actividad de aprendizaje. Para algunos de nosotros también, ¿cuándo enseñé y cómo enseñé en experiencias no presenciales? Alguna vez entonces me acuerdo que participé en el diseño de unos módulos, hice unos ejercicios de tal manera, produje, participé, me entrevistaron, etcétera, y hay una cierta memoria sobre lo que significa para nosotros es enseñar y aprender. Y otras que son, a mi manera de ver, más fuertes sobre nuestro quehacer. Las primeras son como más centradas como en el contexto, en lo que se nos convierte en piel de toda esta dimensión, pero aparecen otras preguntas centrales. ¿Cómo aprendí a enseñar? Y cómo aprendí a enseñar significa que hay una cantidad de elementos que entran en juego ahí. ¿Cómo aprendí a enseñar? De mis maestros, a los cuales de cierta manera comprendo, reconozco, emulo, de mis modos de aprender. Yo aprendí de tal manera, entonces de pronto replico eso en las formas de enseñar y eso cómo tiene presencia en lo que tenemos hoy o de las maneras en que me enseñaron. Es decir, ese cómo aprendí a enseñar a partir de que algún momento tuve un tipo de ejercicio de actividad de proceso en los cuales entendí que algo se podía aprender de una cierta manera. Entonces, ahí esos aprendizajes entran en juego y para nosotros cobra un papel central el hecho de saber cómo ha sido nuestra biografía comunicativa educativa sobre esas maneras de aprender y enseñar. Y esta última que tiene todo el desarrollo y que se prestaría para poder hacer todo un trabajo más ancho, que es eso que para mí sí es digamos, es lo más fuerte hoy en juego, y porque las condiciones que tenemos hoy nos están obligando a mover el piso en muchas de estas cosas, es la idea de la ecología comunicativa que promueve en el aula. Es decir, ¿cómo es el espacio comunicativo de mi aula?
¿Cuáles son mis narrativas? Y cuando digo mis narrativas, en el fondo lo que estoy diciendo es cómo es el cuento en el que se cuenta mi clase, de dónde arranco, qué factor, qué valor tiene la sorpresa o la incertidumbre en mis clases. Aparece el misterio, las cosas están dadas, mis narrativas son narrativas más de lo explicativo, son narrativas que a veces juegan con otras formas de caminar el ejercicio de conocimiento, cómo se juegan esas narrativas y sobre todo porque pensar hoy esas narrativas implica también pensar cómo en estas nuevas condiciones de humanidad expandida entrarán a ponerse en juego algunas veces en crisis y otras veces en proyección, expansión. ¿Cómo es la dieta mediática de la ecología comunicativa de mi aula? ¿Cuáles son los medios que están presentes y los medios que están más distantes? Hoy parece que la dieta mediática en esta coyuntura nos ha tocado ampliarla con otros elementos. ¿Cuáles son? Veíamos cosas en YouTube, veíamos tutoriales antes, ahora sí vienen esos tutoriales. Me gustan, no me gustan, complacen, no complacen. ¿Cuál es la dieta mediática que hay? ¿Cómo es la interacción entre todos? ¿Cómo compartimos cosas? Las polifonías que significa, ¿quiénes son las voces que vienen a los relatos que yo hago en mi clase? Eh, ¿Vinieron profesores alguna vez a mi clase a compartir su experiencia? ¿Vienen expertos? ¿Traigo una voz de fuera? ¿Traigo a alguien a entrevistarlo? Hoy muchos están reconstruyendo las aulas de clase a partir de las experiencias de polifonías. Invito a otro profesor a que participe y con eso genero una dinámica distinta en eso que está pasando hoy. Por supuesto, la dimensión de las interacciones, cómo, qué tanto, qué tan intensa es la interacción, y ahora lo vamos a ver, sobre todo cuando pensemos un poco en las ecologías y la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. El elemento del uso de la palabra, ¿cómo es el uso de la palabra en mi espacio? ¿Qué tanto yo y qué tanto otros hay en la dinámica de uso de la palabra? ¿Cuál es el monopolio o la distribución democrática de la relación con la palabra en el aula y al mismo tiempo esa otra que sería dónde están las fuentes de saber y con esto figurar un poco eso que entiendo ahora como esa ecología comunicativa? En el fondo estoy diciendo que muchas de estas cosas de pronto pueden ser útiles para reflexionarme un poco sobre lo que estoy haciendo, planeando, pero sobre todo también para tener conciencia de mis saberes en este momento en alguna sensación de vernos reclamados por una respuesta al dominio de unas herramientas tecnológicas, nos olvidamos de que todo esto tiene que ver con el acumulado de lo que nosotros sabemos como maestros y en ese sentido es parte de lo que tendríamos que declararnos, decirnos nosotros mismos, venga, yo tengo estas características, tengo estos elementos, tengo estas experiencias, tengo estas trayectorias que entran en diálogo con lo que pasa hoy y eso cómo se convierte en mi caja de herramientas para entrar en esta condición. Bien, paro aquí, voy a entrar en la conexión de las ecologías, pero bueno, vamos sobre el tiempo, pero me tomo un respiro para confesar esas cosas que todos nosotros estamos confesando en nuestro ejercicio últimamente y es un poco esta sensación extraña que nos ocurre en estas aulas y es que estamos hablando y de pronto no tenemos los rostros de con quién hablamos, no vemos sus reacciones y no sabemos si ni siquiera si están escuchando o no, y entonces esa idea del contacto se convierte en una pregunta central de nuestro quehacer y confieso, digamos, subrayo que esa incertidumbre es una incertidumbre que en este momento también se da, que seguramente muchos de nosotros estamos viendo y que ahora las querría traer como algunas de las dimensiones para el cierre de la presentación. Bien, sigo entonces al otro factor de esa idea de tecnología intensiva y antes de centrarme en revisar un poco lo que podamos ver del ejercicio de encuesta que hicimos ahora con quienes lo pudieron haber desarrollado, voy a trabajar esta dimensión que era la que les anticipaba del proyecto de investigación que tuvimos con la Unión Europea sobre lo que se llamó alfabetismo transmedia. Es un proyecto que se desarrolló en 8 países en el mundo, en distintas regiones. Estaba Finlandia, estaba España, estaba Portugal, en América Latina estaba Uruguay, estábamos nosotros. Y de una u otra manera entramos en que a mi manera de ver es muy interesante y fue hacernos una pregunta
no sobre lo que desde la escuela deberíamos enseñarle a los jóvenes y niños que estaban viniendo a aprender, sino lo contrario, qué era lo que ellos traían por efecto del mundo digital en el que estamos habitando. Y resulta que esto hoy cobra un valor muy importante. La pregunta, ¿qué saben mis estudiantes cuando me refiero a la inmersión en este mundo digital y a sus maneras de aprender? ¿Qué traen cuando vienen al aula como saberes que en esta nueva condición van a ser importantísimos? Es una pregunta que no tenemos suficientemente clara y que seguramente ejercicios como este, expandido a lo que podamos recoger del trabajo propio y de nuestras propias exploraciones como ejercicio sencillo que yo acabo de hacer, nos tiene que permitir tratar de entender un poco qué es lo que va pasando. Entonces me voy a pasar a una pieza interactiva que es fundamentalmente una sección. Permítanme, yo trato acá de abrirla mientras pasamos acá. ¿Qué es este resultado? Ya lo paso a compartir nuevamente. Un segundo. Entonces vamos a compartirlo acá. Vamos a compartir este. Les pido por favor que me avisen si lo están viendo ya en este momento. Algunos de ustedes que me digan si están viendo esto que tenemos acá. Sí, ya empieza a compartirse. Ya. Ok. Entonces es una ruedita que dice alfabetismo transmedia y habla de unas competencias transmedia a partir de la pregunta de qué están haciendo los adolescentes con los medios. Fíjense la pregunta que está formulada en el proyecto es ¿cuáles son las alfabetizaciones de las que vienen? Eso no significa que sean críticos ni que necesariamente dominen toda digamos, el apaje interno, pero en el fondo es habitando en el mundo digital, nuestros estudiantes o nuestros jóvenes, los jóvenes de hoy, qué cosas aprenden, y luego voy a dedicar un momento a la idea de cómo aprenden. Entonces, esta ruedita tiene cosas como esta. Entonces, si nos acercamos un poquito acá, decimos, bueno, una competencia transmedia es la llamada competencia de gestión social, que permite hacer cosas como participar en redes sociales, colaborar, coordinar y liderar y enseñar. De alguna manera, la experiencia digital de nuestros estudiantes tiene la posibilidad de aportar elementos como esos. Y entonces, la pregunta para nosotros como profesores sería la pregunta complementaria. ¿Qué hacemos con eso que los estudiantes saben y traen al aula? Obviamente no todos de una manera homogénea, obviamente de las formas diversas que ese contexto generaría. Pero miren ustedes, por ejemplo, esa pregunta. Si la experiencia en el mundo mediático y en el mundo digital que hoy llamamos transmedia permite que las personas, por ejemplo, hayan desarrollado una competencia de gestión social que tiene que ver con la colaboración, ¿qué lugar puede cobrar la colaboración en mi trabajo? Para presentarles un poco el esquemita, funciona con este tipo de desarrollos. Entonces, cada una de las temáticas tiene un despliegue. Entonces, dice colaborar, ayudar a otros en la creación de contenido. Consultar, usar el feedback de otros para comparar y ajustar las creaciones propias según un punto de vista externo. También a ofrecer ayuda a los demás con sus creaciones. Bueno, ¿yo qué hago con eso? Que ya de alguna manera se sabe hacer en el ámbito digital para poder referir a mi clase con lo que los estudiantes saben hacer en la situación que estamos hoy. Crear de forma colaborativa. Ya muchos de nosotros estamos pasando por ese terreno en el espacio que nos está proponiendo esta coyuntura. Jugar de forma colaborativa para conseguir una misión o objetivo, ¿no? Crear normas sociales, crear contenidos o al jugar, estar al día de los contenidos con la colaboración de otros, recomendar contenidos, herramientas y maneras de operar a terceros, monitorizar en grupo las trampas mientras se está jugando. Miren toda la cantidad de cosas que podrían estar en cada una de las competencias. Este es un mapa inmenso. Me paso al otro lado y entonces pongo las de producción
Y entonces en las de producción tenemos un montón de gente que sabe comunicar de cientos de maneras un montón de cosas y esas competencias que ya vienen, con las que ya vienen en un grado diverso de elaboración, la pregunta, reitero, es ¿qué hacemos con ellas en el aula? ¿Cómo las aprovechamos? Yo señalo que esto es un primer indicador, un primer dibujo, un primer mapa. Ojalá pudieran quienes quisieran planear sus clases aprovecharlo. Total disponibilidad para conversar sobre cómo se hizo esto y también sobre lo que ofrece. No quiero quedarme desplegando todas las dimensiones, pero ahí está, Transmedia Literacy, es la conexión y luego en los elementos que les vamos a compartir quedará esto. Pero de esta investigación, y ahí sí tengo que decir que más allá de las competencias que estamos nombrando, mi espacio querido es el espacio de las estrategias de aprendizaje informal. Y hoy me parece que cobra un lugar absolutamente central las estrategias de aprendizaje informal. Subrayo, por ejemplo, aprender haciendo. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de las formas de aprender que encontramos en la investigación, hay un privilegio de una manera de aprender que es el aprender practicando, el aprender en acción. Y este dibujito lo que hace es plantear sujetos, tiempos, espacios, relaciones y roles en las cuales eso se da, que seguramente bien leído por nosotros como profesores podría incorporar esas formas de aprender o expandir o ampliar porque de pronto ya pasaba en nuestra aula a entender que el aprender haciendo funciona de una manera central en el dominio del alfabetismo digital que tienen nuestros estudiantes. Miren esta otra, la conocemos, la hemos usado. Resolución de problemas. Lo que vimos es que en el mundo digital un factor fundamental sobre las maneras de aprender que ejercen quienes lo están y lo estamos habitando es la resolución de problemas. Las últimas semanas nos hemos vuelto expertísimos en resolución de problemas de todo tipo en el escenario digital, pero estamos diciendo esas competencias, esas maneras de aprender desde la resolución de problemas es algo que genera un modo que podría estar ahí presente y disponible para nuestro trabajo en el aula. Imitación, simulación, aprender copiando a los otros. Entonces, si alguien hizo esto y hay un producto de tal manera o un desarrollo de algo, entonces yo puedo hacer algo parecido, puedo tomar una foto igual, puedo replicar esto, puedo replicar lo otro. Hay un privilegio de esas formas de imitación y simulación. Y para no alargarme más, los otros tres. Aprender a través del juego, aprender a través de la evaluación, que me parece que es una de las cosas fantásticas que entra aquí en juego. Voy a tomar lo que el otro produjo y voy a poder entrar a evaluarlo, jugar con él. Y el último que es que es aprender enseñando. Es decir, cómo la experiencia de nuestros estudiantes en el escenario digital los habilita de alguna manera a pensar que una cosa que pueden hacer es que el que tiene un dominio más amplio de un elemento puede compartirlo con otro. Por Dios, no voy a decir que esto se lo está inventando la alfabetización digital. Lo que estoy diciendo es que son formas de aprender que están ahí latentes, que han tenido un lugar a veces menos visible en nuestras aulas y que hoy, vistos estos elementos, podrían cobrar una fuerza inmensa, podrían cobrar una proyección inmensa como parte de lo que podemos hacer desde nuestras aulas. Entonces, ahí creo que hay un lugar importante de eso que podríamos hoy traer al centro como elementos de la potenciación de nuestras experiencias de trabajo. Bien, si quieren, podemos hacer una pequeña parada. Todavía me falta la mitad del camino o algo menos de la mitad del camino. Y esa mitad del camino que está pendiente, pues quise poder desplegarla así fuera brevemente. Entonces, les propongo que en este momento con algunas voces pudiéramos comenzar a consensuar si quieren que haga el último pedazo del recorrido o si les parecería bien que conversemos un poquito hasta aquí y luego despliegue esta parte final. Lo que sea más cómodo porque estoy pensando en respetar la regla inicial que propuse. Alguien dice, sigue. Mejor preguntas, dice, bueno, 2 voces, 3 voces.
Vamos a ver qué dice, qué más dice el chat. Bueno, continuemos, por favor. Listo, entonces, creo que vamos en el peso de seguir desplegando. Bueno, entonces, continúo por acá. Me voy a mover en esta dirección avanzando. Entonces, vamos a ver si logramos ver un poquito lo que resultó del ejercicio de respuestas, de diálogo. A ver, voy a actualizar aquí. A ver si nos cargó el resultado de... Listo. Tengo en mi dibujo 23 respuestas con las cuales quisiera continuar el desarrollo de nuestro ejercicio. Entonces, espérenme un segundo, me paso a compartir esta otra pantallita, este otro espacio, y podemos pasar. A ver, ¿qué pasa por acá? Compartir, a ver, hay que parar de compartir acá. No me está dando, bueno, ya. Ahora vamos a ir a una pestaña que es la pestaña de, ¿dónde está? Microsoft Forms. Vean un poquito en contraste o no en contraste, sino en relación con lo que se planteó en el ejercicio que teníamos. Nuestros universos, nuestras ecologías, aquí hay unos dibujos que pueden ser muy, muy bonitos. Recuerden la primera pregunta para quienes lo respondieron, la frecuencia de uso de estos. Aquí entendamos bien cómo el perico siendo para nuestra ecología comunicativa un elemento que se consulta diariamente, mientras que las revistas tienen una temporalidad más fuerte en la dimensión ocasional. La radio, wow, tenemos mucha fuerza, una gran presencia por un lado de la radio, hay un diariamente fuerte y hay otra, digamos, un alejamiento de la relación con la radio en el ocasionalmente. De como dos extremos tenemos, algunos seguramente mucho más radiales. La relación con los libros, por supuesto, tiene un peso altísimo en la construcción de nuestra ecología. La televisión, seguimos siendo altamente televisivos, por supuesto andamos pegados al computador y obviamente la condición juega ahí su elemento. Probablemente la tablet ya no está en el horizonte de todos, de algunos. Miren la presencia muy fuerte del celular, el DVD, ya eso pertenece al periodo cuaternario anterior, el MP3, lejos, consolas de videojuegos, PlayStation o similares. Tenemos un nivel altísimo de nuncas, y que algunos que están en el otro lado nos dirían, se han perdido de un mundo maravilloso por no estar en el videojuego o cualquier otra cosa. La cámara de video integrada al celular, la cámara fotográfica integrada al celular, pero los otros artefactos ya han desaparecido de nuestro horizonte en esa ecología. Hombre, aquí no necesariamente hacer una evaluación, pero miren que hacer una encuestica como esta en términos de la manera como nuestros estudiantes se acercan a esos elementos de su ecología mediática nos podría decir un poco, no sé, qué cercanía tienen con la prensa o cómo sucede. Miremos esta, necesidades comunicativas que se suplen. ¿Cómo se suple la necesidad de información hoy? Tenemos que mayoritariamente lo que tenemos es que está en el universo del computador y el celular el espacio en que mayoritariamente nos informamos. En términos de lo que significa lo educativo. ¿Hola? Sí, disculpe, creo que no está haciendo el scroll hacia abajo o no lo estamos visualizando. Oh, estoy haciendo el scroll hacia abajo, pero no se alcanza a visualizar. ¿Será que lo vuelvo a cargar? No se ven los últimos. Los últimos nuevos no se ven.
Ok, voy a tratar de compartirlo nuevamente, a ver si lo podemos ver de una vez. Muchas gracias por avisarme. Vamos a compartir nuevamente pestaña. Vamos a entrar acá y compartimos la pestaña. Ahí ya vemos el segundo, el de información, educación, entretenimiento, etcétera. ¿O no todavía? Muy pequeño, ¿lo Listo. podrías abrir un poco? Vamos a ver si podemos ampliarlo aquí un poco. Ahí lo he ampliado un poquito, lo he tratado de ampliar un poco. Entonces, vamos con el tema de información. El computador sobre todo, el celular bastante, elementos educativos, ahí hay un elemento central, la relación con el computador, el entretenimiento. ¿Quién es el amo del entretenimiento en nuestra ecología comunicativa? Es el celular para nosotros ya, ¿cierto? Deliberación, participación. Nuestra participación tiene un mayor peso en el ámbito del computador y el celular. Miremos el tema de la interacción. Miren quién es el dueño de nuestras interacciones. Miren dónde buscamos compañía. Es decir, la localización de otros medios, la radio, además como elementos de compañía. Miren aquí una pequeña presencia de la compañía que producen otras formas, pero aquí estamos diciendo que la compañía está derivada en el mundo celular y la expresión y creación tiene un elemento central en el ámbito del computador. Juegos, ejercicios que podemos hacer, recrear, combinar. Más allá de la situación actual, la frecuencia con que realiza estas actividades. Y entonces vamos viendo qué nos lleva el tiempo en nuestra dieta mediática. Este sería el dibujo de la dieta mediática. Probablemente muy pocas compras en línea, bastante televisión todos los días. Netflix todavía no ha organizado tanto, más o menos, ahí va ganando terreno. Las películas en línea, parece que una partecita sí, pero hay bastantes que están distantes de eso. Jugar videojuegos sí no está dentro de nuestra dieta, está muy lejos en nuestra dieta. Los juegos en línea tampoco están en nuestra dieta. La escucha de radio tiene unos momentos aquí, bueno, algunos todos los días y tiende a ser un elemento presente, todos obviamente con el computador para trabajar, el computador para aprender como una herramienta fundamental, la lectura de periódicos y revistas más o menos equilibrada, la lectura de revistas y periódicos en físico, mire, ya está desapareciendo la materialidad, está disminuyendo la materialidad de ese objeto. Escuchar podcast, que se consideraría un elemento y nuestros estudiantes en comunicación andan haciendo muchos podcasts, pues resulta que por lo menos para el público de esta charla, o por lo menos para los que refieren aquí, no es universo, ni las historietas, en la relación con el cine y el cine en casa. Entonces vemos más bien cine en casa. Claro que hay una presencia importante de ir al cine, ¿no? Más de 2 veces al mes, aquí también hay una cosa significativa. Escuchar música, ajá, presencia importante. Ver conciertos, hay alguna evidencia interesante de la visualización de conciertos. El uso de las redes sociales se nos ha expandido y la participación en elementos como los blogs está reducida. Y los espacios en donde participamos como productores. Miren dónde está nuestra producción, creación. Facebookeamos, vamos camino a las dimensiones de YouTube y me interesa verlo, quiero ver un poco a ver si lo logro aquí, a ver de qué está hecho el otras. Vamos a ver un poquito, no me deja verlo aquí en rápido. Bueno, vamos a ver los detalles acá. Instagram, computador, ninguna. YouTube, no, tampoco. No. Fundamentalmente algo que tiene que ver con los libros y con la radio como otras referencias, pero tenemos ese dibujo.
Mi intención con el ejercicio, más que hacer un balance, es, miren que cuando nos acercamos a este escenario, estamos dialogando, comenzamos a jugarnos el hecho de eh, ser conscientes de cómo construimos una ecología de comunicación, construimos ese universo de comunicación y ese universo de comunicación que estamos construyendo genera para nosotros unos compartires, unas compensaciones, genera unas combinaciones que tienen algunas veces cercanía y distancia para poder trabajar con nuestros estudiantes, con sus ecologías y las nuestras, cómo se encuentran, se contactan o en colisión esas ecologías de las que estamos, de la que estamos ahora. Bien, me regreso para que haya tiempo para conversar y hago un rápido paso por la neurona que venía trabajando hasta ahora y para que podamos cerrar el planteamiento y entrar en esta dimensión del diálogo. Bien, entonces, si nos vamos a esta dimensión, voy a hacer una referencia. La primera es que retomé y me reencontré con un autor muy interesante que recientemente incluso me enteré estuvo en Colombia hace un par de años, que es Gumbrecht, que lo había leído hace mucho rato como parte de unas teorías estéticas y teorías de la recepción y demás, pero que hace un trabajo maravilloso para pensar el papel de la educación y en particular de las humanidades en los procesos de formación, y entonces él habla de un concepto fuerte que es producción de presencia. Y con este contexto que hemos desarrollado, lo que entraríamos a jugar es un poco la pregunta, ya no solamente de cómo nos expandimos en las tecnologías, sino que las preguntas del contacto, las preguntas de la presencia entran a estar en juego en nuestro quehacer. Y entonces quiero subrayar un par de ideas. Esta es la que tengo ahí puesta, que es esta idea de que nuestros estudiantes aprendieron a aprender de manera privilegiada en la universidad o presencia. Lo cual significa que ahí hay un reto muy importante, y es que nuestros estudiantes, aunque tienen todas esas competencias que nombré antes de lo transmedial, crean o conciben su ecología de aprendizaje como un asunto propio de la dinámica del contacto directo. Y eso no significa que no les guste el mundo digital o no aprendan cosas allá. No, sino que hay un sentido privilegiado ahí y es una forma de construir presencia. Y entonces, una de las cosas que he detectado fuertemente en las conversaciones con los estudiantes termina un poco en esto que sería la idea más básica de presencia, la idea de extrañar. Entonces, no es que sea incómoda la virtualidad, no es que sea, como pasa por ahí en algunos discursos, un tema de segunda, etcétera. No, es que hay un extrañamiento de la presencia porque la presencia tiene un papel central en las formas de aprender, en la manera de las ecologías de aprendizaje y las ecologías comunicativas de nuestros estudiantes. Y lo quisiera constatar en algo que he ido recogiendo en estos días y pensando mucho también alrededor de lo que converso con los profesores, lo que conversamos y lo que sale pues de nuestro propio quehacer, que es tres colecciones de decires, que los he llamado aquí. Lo primero, los llamé los no siempre dichos en el aula presencial, pero hoy enunciados por la demanda pragmática de contacto. Entonces, estas son cosas que no se en el aula, pero que hoy, puestas un poco fuera de contexto, nos hacen preguntas pedagógicas fundamentales sobre la presencia. La primera. Eso lo hemos escuchado montones de veces en estas semanas. No le escucho, profe. Pero si me salgo de ese espacio y me voy a la idea de presencia, ¿cuántas veces el no le escucho, profe, ha estado ahí en el aula sin que haya sido enunciado? Por eso digo que no siempre dichos, pero que en la marca de la demanda pragmática de contacto hay una marca de nuestras preguntas pedagógicas. Otro decir, esto sí que sería chévere trasladarlo de el mundo digital en el que estamos probándonos al mundo de nuestra cotidianidad del aula, de esa producción de presencia. ¿Me ve
¿me ve? Y ese profe me ve puesto en el otro espacio, es una pregunta muy fuerte de, ¿vemos? ¿Qué tanto vemos y cómo vemos? Confesemos, yo he conversado con profesores diciendo, hay estudiantes que a pesar de que los tuve las 8 semanas y que hoy me los encuentro en la virtualidad, sus rostros me son muy extraños. Algunos que no conocía, había algunos que no habían hablado nunca y que ahora en la actualidad hablan. Esa relación es una relación importante sobre la manera en que pensamos la presencialidad. Desde la predisposición del profesor, entonces jugamos ese de nuestro dominio de la palabra con la pregunta fuerte. ¿Me oyen? Y ese me oyen como un reclamo que tiene muchas dimensiones, pero que hoy se vuelve explícito por la manera en la cual hablamos de esa demanda pragmática. Y la última de esta, que es probablemente la que se convierte en el misterio mayor de nuestra práctica pedagógica hoy, en el escenario de virtualidad. ¿Entendieron? Esa es una primera colección de decires que apunta a esto de la idea de presencialidad, de producción de presencia. Estos que están presentes en la práctica pedagógica, perdón que ahí quedó un error en la expresión pedagógica, pero aumentados hoy por la distancia, que son fundamentalmente estas que se han vuelto una parte central de nuestro quehacer. Parece que la distancia y la necesidad de esa producción de presencia nos convierte en unos trabajadores constantes de la pregunta, ¿qué piensas? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? Que son preguntas fundamentales de nuestro quehacer pedagógico, de nuestra práctica cotidiana, pero que están hoy tematizados por el ejercicio en que nos encontramos. Y las otras, que son lo que yo llamaría llamados al contacto. Por ejemplo, lo que pasa ahora, cuando yo les pasé las imágenes que mostré, voy a riesgo, porque como no los puedo escuchar, yo no sé si ustedes vieron de las gráficas que puse sobre los tiburones rodeando la jaula, o si eso lo que produjo fue más bien una inconformidad y cualquier otra cosa, y resulta que esa cuestión de nuestro llamado al contacto es lo que no, cosas que pasan en donde no sabemos. Esta, que ha merecido todo un trabajo filosófico de algunos filósofos italianos, especialmente hermeneutas, a partir de la idea del celular, y que hoy cobra todo el sentido en nuestra práctica. ¿Dónde estás? Ya saben, nuestras conversaciones han girado en torno a cuáles son los lugares donde nuestros estudiantes están localizados para tomar la clase. En el momento en que alguien tiene que prender la cámara, entonces sentimos que está en otro lugar o que recostado o en una condición que no nos parece la condición correcta, pero que la pregunta es, ¿será que el dónde estás? ¿Dónde estás tan lejos? ¿Dónde estás tan cerca? ¿Estás en Barranquilla? ¿Ya regresaste a tu casa? ¿Estás en Cúcuta? ¿Estás en un lugar adecuado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa pregunta. Y la que me convoca una querida profesora de la facultad, que en uno de los cafés pedagógicos que tuvimos, me dice, hay una cosa que hoy se me convirtió en un elemento fundamental en la interacción con mis estudiantes, que es el hacer la pregunta, ¿cómo vas? Y esa pregunta, ¿cómo vas? Que en otro momento era simplemente un tag, un elemento suelto en nuestra interacción, aquí hoy cobra un sentido fundamental de ese llamado en este espacio de contacto. Me devuelvo entonces para decir que el punto no es sí o no la tecnología obstaculiza o plantea, sino que en la condición de humanidad expandida lo que estamos es como también nosotros colonizando ese espacio de expansión y poniendo en ese lugar un montón de preguntas pedagógicas que hoy están en borrador y que necesitaríamos trabajar con mayor intensidad. Para cerrar y tener tiempo para conversar, entonces me remito a algunas cosas. Para los tiempos de incertidumbre, lo primero que quería decir es, ojo, no nos olvidemos que la idea de incertidumbre no viene de la pandemia. Y digamos, si ponemos nuestra práctica reciente en el tiempo, no sé si para todos es claro, pero fíjense que en el último año sucedió la historia de Jonier, sucedió toda la dinámica de las protestas que cambiaron nuestra rutina, la entrada del ESMAD, lo que se planteó como la entrada del ESMAD a la universidad, etcétera. Y si ustedes lo miran, hay
un aire, un oxígeno, respiramos un ambiente donde también sentimos que hay una condición de incertidumbre. Y probablemente también la incertidumbre está marcada por otra cosa que es muy importante para el espacio educativo y es la idea de el después. ¿Habrá pospandemia? Algunos dicen que no. ¿Cómo es la reactivación? Y aquí quería poner, y me faltó una ahí, reactivación. Es decir, cómo entramos en acción en lo que sigue, en esa reactivación que estamos diciendo, reactivación de las actividades en la universidad, y esa reactivación significa cómo actuaremos en este mundo. Eso es incertidumbre el estar, ¿cierto? Donde la universidad era el lugar de la acogida y demás, hay una pregunta muy importante por el estar. Los develamientos y recuperación del lazo social en la pospandemia, los temores, nuestras distancias, las exclusiones, los temas de xenofobia, de distancia con el otro, etcétera, ¿cómo serán procesados en esa condición provocadores de la dimensión de incertidumbre? La otra que es muy importante y los consejeros lo estamos viviendo hoy todo el tiempo es cuáles son los horizontes de futuro, cómo se tramita hoy la temporalidad como horizonte de futuro, cuándo, mañana, el próximo semestre, más tiempo, mi práctica, mi proyecto de grado, etcétera, y esta idea de las configuraciones diversas del tiempo y la duración que han comenzado a trastocar lo que tenemos. Entonces resulta que moviéndose las coordenadas en eso que podríamos o no llamar pospandemia, estamos diciendo la marca es el tiempo de la incertidumbre. Y entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las pedagogías en el marco de la incertidumbre? Algunos ya nos han puesto elementos centrales de la variedad de textos y referencias que he mirado. Me gusta mucho las reflexiones que está haciendo el filósofo alemán Chul Han, alemán-coreano Chul Han, y la reciente muy política reflexión de Aventura de Sousa, también disponible, que les puedo compartir, en la medida en que lo que nos señalan es localizar la pandemia en medio de una dinámica más amplia, donde lo que venimos necesitando hace rato y desarrollando hace rato son unas preguntas para acercarnos a la incertidumbre. Entonces, en ese sentido, no estaríamos diciendo es que las pedagogías de la incertidumbre serán las pedagogías para enfrentar lo que está pasando mañana, sino para poder entender la condición en la que estamos hoy, eso que Zizek llama la condición del acontecimiento, de eso que hoy está poniéndonos al ritmo de esta condición, y sobre todo pensar que si nos entendemos ahí, los tiempos de incertidumbre no son unos tiempos que luego van a pasar, sino probablemente la condición en la que desarrollaremos nuestro trabajo pedagógico. Hago un listado, parece largo, lo voy a hacer muy rápidamente en esta posibilidad de cerrar la charla. Uno, lo que llamo en el despliegue premisas de lo práctico. Y voy a irlos leyendo rápidamente con algún pequeño comentario y ustedes lo pueden ir siguiendo, lo pueden ir mirando. Es uno, diferencia y diversidad. Los Cortés, el director de nuestra carrera de comunicación, lo decía recogiendo algo que Daniel Prieto y Peter Van der Poel habían trabajado hace rato. Eso que tendríamos que reafirmar todo el tiempo desde la idea de la incertidumbre, que es el aula es un contexto donde se encuentran personas diferentes que aprenden cosas diferentes de manera diferente. La flexibilidad significa cuál es el contexto, en el contexto de pandemia, cuáles son los modelos flexibles de planeación, de desarrollo de las clases y los cursos, nuestras trayectorias muy direccionadas, muy alineadas, muy de pe a pa que teníamos, ¿será que pueden seguir siendo? ¿O jugamos ese tercer elemento que es el de conectar mundos? Superar la idea de separación entre virtual y presencial. No, habrá un continuo. La idea de ambiente de aprendizaje que junta las dos cosas, ¿cómo se puede tramitar? La idea de la ruptura de la linealidad a partir de los distintos elementos que se conectan, superponen, intercambian, y ahí la comunicación tiene algo que estaba en lo de las competencias que ustedes vieron ahora y que merecería otro desarrollo, pero para quien quisiera podríamos compartirle algo, que es la idea de cómo hoy la manera de expandir un relato, de proponer un relato como los que son nuestras clases, nuestras narrativas, se piensa como transmedia. Y entonces probablemente, como lo decía uno de nuestros compañeros en estos días, lo que necesitamos es pedagogías transmedia expandidas, grandes relatos donde quepan muchas preguntas e intereses de nuestros estudiantes, y probablemente eso
no va a quitar la incertidumbre, pero va a acompañar para vivir en las dinámicas cambiantes e inciertas en las cuales las linealidades y secuencialidades cada vez son menos fáciles de acoger. Superar las ecologías comunicativas y didácticas de transmisión, modificar la proporción entre transmisión e intercambio. Eso es una cosa muy importante. Nos dimos cuenta que muchas cosas hoy pasan por una fuente de transmitir contenidos y que pasamos a otro intercambio. El reconocimiento de los saberes, que es un poco esto que decimos de los saberes digitales en el mapa que propuse ahora, y esa idea de cómo se recompone hoy la asimetría de las relaciones estudiantes-profesor, y es cómo esto está cambiando y hoy tenemos unos roles distintos en el aula. Eso en rápido el dibujo de lo que quería traer y compartir. Como les dije, estamos en un entrecruce de caminos pensándonos, donde lo que hay presente en este texto son incertidumbres, diálogos e intercambios de un pensar pedagógico en situación que es el que nos toca ejercer hoy y que estamos viviendo. Eso era lo que quería compartir y ojalá nos quede tiempo para la conversación y muchas gracias por la escucha. Aquí estamos, entonces, pues, si quieren, podemos escuchar, conversar, comentar, lo que haya como diálogo. Bueno, ya parecía lo que Ingrid planteaba del formato donde podemos hacer nuestros comentarios. Entonces, no sé, levantando la manito, si tenemos la posibilidad de conversar un rato, trabajemos, comamos un ratito. Bueno, vamos aquí. Jairo Antonio, tengo disponible para escucharte. Jairo. Espérate, ¿dónde estás? Ya, ¿me escuchan? Sí, listo, ya. Ok. Primero que todo, muchísimas gracias, Eduardo. No, y definitivamente es un honor tenerte acá como maestro porque siempre nos giras y nos haces cuestionar y plantear otras preguntas que de pronto no tenemos tan presentes, porque sí las tenemos en este momento, sí las estamos sintiendo. Un tema que me gustaría escucharte, a ver qué piensas sobre todo el tema de la salud mental en los estudiantes en este momento de incertidumbre. Todo este tema que a veces estamos observando que los estudiantes andan con reacciones muy pasivas, o sea, depresiones o reacciones muy agresivas por el ambiente que están viviendo de aislamiento. ¿Cómo manejar las emociones? ¿Cómo cuidar tu mente? ¿No? Sí. Ese tema me parece que, a ver si expandes un poquito ese... Gracias. Bueno, me encanta escucharte aquí, Jairo Antonio. Chato, me encanta tenerte aquí y qué rico tener esta interacción. Yo aquí quiero subrayar algo que son dos cosas. Una que acabo de escuchar y se la escuché precisamente a una maravillosa antropóloga feminista que es Rita Segato, y que me da una seña para pensar eso que estás planteando. En el ámbito de la salud mental no soy especialista y sí pienso que tenemos muchas alertas y hay que dialogar y cooperar para pensar en esto que está sucediendo, pero quisiera señalarte algo que ella plantea que me pareció muy lúcido, y es que estamos hoy en el reto de una condición que al estilo de Humberto Maturana llama como matrística, es decir, la figura del cuidado. Y es esa figura, digamos, de lo que Humberto Maturana planteaba sobre la biología del amor, del conocimiento y lo que podría haber ahí de nuestra relación de cuidado. Entonces dice, nuestra sociedad está volcada al cuidado. El universo de cuidado que es la casa, el universo de cuidado que es el cuidado del personal médico. Esa es una cosa muy interesante porque me parece que estamos en un reto de movimiento hacia esa
matriz matrística para redundar en esa perspectiva, y creo que eso puede ser algo que nos puede ayudar mucho. Yo creo que nos pasa a los profesores en esta humanidad expandida jugar un poco esta expansión del cuidado, esta extensión del cuidado. Para mí, difícilmente podría pensar la cosa desde una dimensión más terapéutica, pero sí creo que cosas tan elementales como el cómo vas, que hoy nos ha llenado el espacio de nuestra conversación con los estudiantes, son prácticas bastante saludables en esta interacción. Entonces, te pondría esa pistica para que la trabajemos, para que la conversemos, porque me parece clave pensar esto de la condición matrística de lo que estamos haciendo en la sociedad hoy. Gracias, Eduardo. Y la última pregunta rápidamente es que ahorita yo me estoy cuestionando sobre cómo conectar nuestros contenidos con las realidades humanas de nuestros estudiantes. O sea, hablamos de la pertinencia de estos currículos, de estas materias que para nosotros pensamos que son importantes para ellos, pero ellos piensan a veces que no tienen sentido, no le encuentran un sentido a lo que están aprendiendo con la realidad que en este momento están viviendo. Entonces, ¿cómo replanteamos los contenidos que estamos compartiendo con ellos? No sé si me quieres apoyar un poco. No, claro, Chato, eso fue lo que me puso a mí a buscar lo de Gumbrecht. Porque el trabajo de producción de presencia de Gumbrecht lo que hace es preguntarse eso, ¿será que nosotros tenemos que, eso hace 10 años, ¿será que tenemos que seguirnos preguntando por la transmisión, cuando en el fondo una cosa central que tenemos hoy en el proceso de intercambio ya no es la transmisión, sino que tiene que ver con ese encuentro, con esa colaboración, con ese espacio, con ese otro espacio que está ahí en juego? Entonces, en lo que señalas, yo lo que digo es, en lo que me llevó a mí a Gumbrecht, que estamos por el lado de las mismas preguntas. Yo creo que es lo lindo de esto, es que uno está en una conversación larga con montones de gente que está preguntando lo mismo. Hay una cosa súper, súper importante, que es cómo entramos en ese, digamos, tránsito, en ese espacio en el que a ver cómo lo puedo plantear, nuestra dinámica de construcción del aula necesita asumir la complejidad, traer los problemas de esa realidad al espacio del aula y tratar de construir maneras de resolverlos en las asimetrías y desigualdades de los universos de aprendizaje que están en juego, porque también me parece que eso es una cosa muy importante. Tenemos que pensar que no todos sabemos lo mismo, que hay esas diversidades y esas diferencias, y tal vez en ese ejercicio es en el ejercicio en el cual yo pensaría que esto tiene que plantearse hoy. No necesariamente que pase eso que a veces pasa en la propuesta de pedagogía por proyectos, entonces ahora todos volteamos a mirar a qué hacer con el coronavirus, y entonces el tema de proyecto repetido es pro coronavirus. No, es las preguntas de hoy, las preguntas por la sostenibilidad, por el futuro, por la transformación, por las nuevas sociabilidades, por lo que hace la comunicación en cierto contexto, en el trabajo tuyo, de cómo las publicidades hoy se están moviendo a otros lugares, cómo la imagen se mueve. Eso, yo creo que eso tiene que ver con un elemento central de nuestro ejercicio. La producción de presencia tiene que ver con algo que llama ahí Gumbrecht la deixis. El estar presentes en el mundo, que es lo que tendría como una tarea central nuestra práctica pedagógica. Mónica, qué bueno tenerte por acá. Mónica, ¿tienes? Hola. Hola, estoy de lujo con todos estos interlocutores maravillosos, entonces estoy absolutamente feliz. Señor, Cuéntanos. el lujo es para nosotros, Eduardo. Muchas felicitaciones por una charla tan inspiradora, tan renovadora en estos momentos de incertidumbre, como lo has llamado. Mira, yo tengo dos preguntas justamente en la memoria de Chulhan, que ahorita pues lo traías. Si has de pronto trabajado lo que tiene que ver con la prereflexibilidad o prereflexión, ¿cierto? Que me parece que es una relación constante que se trabaja dentro de estas interacciones digitales, y que creo que en las, digamos, en las escrituras que utilizan los jóvenes, en estas formas expresivas de lo digital,
pues se ve mucho, ¿no? Si de pronto tienes por ahí anotaciones, pensamientos sobre esta prereflexión, que es una subjetivación, ¿no? A lo que nos conduce, digamos, las interacciones digitales. Y la segunda Sí. pregunta, Eduardo, en lugar de las emociones, si crees que las emociones, por ejemplo, tienen una continuidad, hay unas emociones que se viven en el aula, en las relaciones de nosotros con los estudiantes, de los estudiantes con nosotros, si hay unas emociones que también acudiendo a lo que decías ahora tan bello y es si hay una continuidad o si es que las unos espacios de producción y de creación y también de configuración de subjetividad, pues nos arrojan una novedad sobre las emociones. De pronto si tienes por ahí algunos pensamientos. Claro. Gracias. Uy, mira, estamos en el centro, es decir, es que esto es lo que a mí me fascina de la textura del diálogo pedagógico y es que lo mete a uno en esas relaciones. Mira, arranco de lo segundo y ahí vamos a una cosa que a mí me parece clave. Yo siento que estas conversaciones que hacemos necesitan de una dimensión conceptual, pero sobre todo necesitan de una dimensión de poder narrar nuestras prácticas. Es decir, de eso que es muy fuerte en la práctica pedagógica, que es que nos echemos los cuentos de lo que nos está pasando, que nos contemos lo que nos pasa para poder conversar y con eso tramar un poco lo que hay. Pero digo, eso que me dices me trae inmediatamente. Mira, yo doy una clase que se llama Historia de la Radio. Y en la clase de Historia de la Radio tenemos una cercanía, un trabajo con los estudiantes, pero hay un momento que se convirtió en un momento que es el momento culmen de esa clase. Casi que yo termino diciendo que los estudiantes van a esa clase por esa sesión, que es un día que nos vamos a caminar Bogotá y nos vamos al centro. Y en el centro caminamos, es un poco la historia sonora de la ciudad y en esa caminata por la séptima nos devolvemos y vamos al Café Florida y hemos reservado el sitio, normalmente en el segundo piso y vamos, bueno, a la americana como llamaríamos en mi generación, desayunamos en el Café Florida y seguimos el camino y caminamos hasta la universidad. Y nos gastamos un día caminando. Y eso no lo pude hacer. La siguiente semana antes del confinamiento era esa sesión. ¿Tú entiendes la lesión emocional para el grupo de esa idea de que era como el momento clave? Entonces, mapas, Google, intervenciones, relectura, construimos un mapa colectivo en Google Maps, hicimos una cosa en Google Earth, le metimos sonidos, etcétera. Todo eso como una forma de acompañar. Entonces se emocionaron, les encantó, les gustó, pero al final Juan Sebastián, un estudiante que esta mañana me saludaba y que ahora, por cierto, lo olvidé, es un saludo de Día del Maestro para todos nosotros, nos intercelemos en el ejercicio de ser maestros. Juan Sebastián me decía, profe, pero nos queda debiendo que hagamos la caminata. Y es ahí donde yo planteo que lo uno no suple lo otro, que la continuidad tiene un valor porque hacemos el esfuerzo de trabajar desde algo que para mí hoy es clave, y es que no sé si por primera vez, pero sí de una manera muy clara, hoy estudiantes y maestros estamos en la misma condición. Y estar en la misma condición nos dispone a una manera de relacionarnos con aprender. Entonces, probablemente ahí juego con esa idea de las emociones. No necesariamente es la misma emoción. Estamos en una condición expandida donde tenemos que releer esas emociones. Por eso esa pragmática de nuestros decires que me encanta de me ve, profe. Ese me ve es un llamado que, claro, en este momento es un llamado técnico, pero si yo lo saco de contexto y lo pienso en la práctica pedagógica es la pregunta, ¿nos vemos? ¿Me veo? ¿Me ven? ¿Lo estoy viendo? Eso creo que es un elemento ahí de esa emocionalidad y creo que necesitamos leerlo desde ese lado. Yo siempre he recogido como un elemento muy lindo, una metáfora de un pintor que no lo pronunciaré perfectamente, que se llama Hunter Basser. Hunter Basser hace un modelo muy lindo que habla de las 5 pieles. Y yo hablo de las 5 pieles y yo creo que hoy nosotros tenemos una piel expandida sobre la que tenemos que trabajar en la emocionalidad de nosotros como maestros y en los contactos del aula para construir y tejer esta relación. Y en la otra dimensión de la prereflexividad o digamos ese ejercicio, yo creo que hay unos que uno ha recorrido
que podría, digamos, no siento que yo haya trabajado mucho sobre esa idea, pero quisiera decirte que hoy me está pasando una cosa que es muy interesante y es que los estudiantes están cada vez más poniendo a disposición de nuestros diálogos los universos que antes eran de una textualidad y de una escritura que le era propia y hoy entran en un espacio de compartir. Eso para mí solamente es una pequeña huellita, pero yo creo que habría que seguirlo trabajando. O sea, ese es mi pensamiento en esa dirección. Emilce, tienes la mano levantada. Quisiéramos escucharte para que aprovechemos este ratico de conversa. Gracias, buenas tardes. Pues Hola. escuchándote y escuchándolos a todos, yo soy profesora de artes escénicas y creo que, bueno, me surgen muchas cosas y una, hablando de las emociones ahorita, es que no tenemos en cuenta en este momento o no lo sabemos o no sabemos cómo relacionar que las emociones, las sensaciones, el pensamiento y el movimiento van juntos. Sí, esto es un análisis desde los métodos somáticos. Yo soy digamos, inmersa en esa investigación y tiene que ver con que cuando estamos en la presencialidad, no solamente la presencialidad lo que está garantizando el aprendizaje, es la calidad de esa presencialidad. Y creo que en la presencialidad es donde se pueden visibilizar esas diferentes formas de relación de lo presencial, que es lo emocional, lo gestual, en caso del movimiento, en lo que tú decías ahorita de cómo estás, me están viendo, me parece que son preguntas que no están siendo individualizadas. Es como un llamado de atención si me están poniendo cuidado, pero me parece que la presencialidad por eso ha sido tan difícil, sobre todo para la Facultad de Artes, entender cómo los estudiantes han tenido un rechazo con respecto a la virtualidad y creo que es debido a ello, porque pienso que la presencialidad es lo que permite la relación entre somas, entre personas que vamos a esa presencialidad de manera distinta y que al estar nosotros acompañándolos ahí, podemos particularizar esas sensibilidades. Entonces, eso es una cosa. Otro es que con respecto a este cambio de paradigmas que nos tocó obligado, no estamos teniendo en cuenta que nuestras formas de aprendizaje en el sistema nervioso central, una cosa es que queramos entender los cambios o nos tocó, o esa capacidad de adaptación, y otra es que nuestro sistema nervioso central esté listo para ello. Y esos patrones que tenemos de aprendizaje, que son con los que nos hemos construido, pues hace que nos sea fácil entender eso que nosotros queremos, a lo que queremos entender esta nueva forma de estar. Por eso lo emocional está siendo bastante eco en los estudiantes. Yo me he estado cuestionando todos estos días, aquí también nosotros organizando las clases y el próximo semestre, bueno, en reuniones con los profesores todo el tiempo, lo que yo siento es que en lo que debemos más avanzar e investigar es en el acompañamiento, más que en el conocimiento. A mí me parece que el conocimiento hoy no es lo que importa, desde mi punto de vista. A mí en los cursos lo menos que me interesa es si ellos siguen aprendiendo o no, cómo estaban. A mí lo que más me interesa es cómo se encuentran ellos y si de pronto esos 5 minutos en donde yo pude particularizar algo con él o a partir de una pregunta que él me hizo particular, esa particularización creo que para mí como docente hoy es lo que más me interesa, ¿sí? Yo no estoy volcada, a mí esta situación me generó lo contrario. Me generó lo contrario en el sentido de no querer empezar a entender esta virtualización, todas las posibilidades mediáticas que hay,
porque eso se puede resolver, pero creo que la pregunta debe ser muchísimo más profunda en el sentido de que son esos seres humanos, esos somas particulares que en la presencialidad yo los podría acompañar, así fueran cursos de 20, uno a uno. Y aquí esto me genera una gran incertidumbre porque no es posible. Entonces ahí el conocimiento para mí no es lo que prima, es como, por ejemplo, que yo lo hago en las consejerías. ¿Sí? En la consejería para mí, hoy justamente estaba organizando y tengo 40 consejerías pendientes. Entonces es cómo las organizo, en qué tiempos, cómo me dispongo una hora aquí en casa para conversar con él, para preguntarle cómo está su mamá. Ese tipo de interlocución yo creo que es sobre lo que necesitamos también pensar. No quiero decir que todo lo que tú hayas expuesto hoy y todo lo que nos estamos replanteando para continuar con el semestre y con estas ideas de semipresencial o no, bueno, todo eso que lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo bien, nos está obligando a eso y nos está quitando el tiempo de pensar en el ser humano, que yo por eso me conecté me pareció muy interesante el nombre de la charla que tú ibas a dar hoy, esta charla, y por eso fue que lo tomé, porque tenía que ver con humano, pero me queda faltando lo humano, ¿sí? No sé si por tiempo, pero me parece que la relación con lo humano se volvió como parte de un conocimiento, pero no como una parte de reflexión. Y lo último, perdón, es que me parece que seguimos en el mismo lugar de enseñanza y aprendizaje. Y yo desde hace mucho tiempo conscientemente no estoy usando la palabra enseñanza. O sea, para mí esa palabra no, hace mucho, unos 10 años siquiera, ya no la uso. De pronto la uso por la cotidianidad o en algún momento aparece, pero conscientemente yo no uso la palabra enseñanza, porque yo creo que si seguimos en eso, este lugar de conexión que ahora es virtual nos sigue invitando a pensar que la persona le está enseñando algo al otro. Y a mí me parece que eso todavía sigue siendo un error y estamos muy tarde en traerlo a contexto. Me parece que la palabra enseñanza no conecta, no comunica. Para mí, todos estamos en el aula en un espacio de aprendizaje. Y creo que ahí es cuando este sistema a mí me está generando muchísimas preguntas. Muchas gracias por escucharme. Listo. Emilsen, muchas gracias. Tengo ahí listo para intervenir a Manuel. Yo quisiera apuntar que, y eso comparto un poco con el comentario que Mónica hacía en el chat, el intento de la charla fue tratar de tender ese puente en algo que hoy se ha vuelto intensivo, que es lo tecnológico, y tratar de fortalecer la relación con ese universo humano que también en lo tecnológico está presente y que permitiría hacernos las preguntas que creo a donde lo que tú estás planteando conduce, pero digamos que es más parte del diálogo. O sea, yo creo que es maravilloso que hayas podido contarnos en ese momento muy breve cosas que a mí me interesaría aprender. Me encantaría poder tener más pistas sobre somática y poder tener allí unos saberes de otros pares, profes, que probablemente de otros lugares están habitando en respuestas que hoy para mí son preguntas y que podrían ser aprendizajes valiosos. Entonces, pues me encanta que hayas hecho la intervención y me quedo con ganas de que apenas haya algún espacio donde puedas compartirnos cómo es esa presencialidad desde esa construcción de la emocionalidad que planteas desde lo somático. Me encantaría poder entender mejor esa dimensión. Muchas gracias. Manuel, tienes la palabra. Gracias, Eduardo. Pues obviamente, primero agradecerte mucho esta oportunidad de ver una posición. Yo soy profesor de medicina, entonces obviamente para mí tu lenguaje es totalmente nuevo. Es una cosa que trato de entender algunas cosas, seguramente no todas las entiendo, pero se me hace interesantísimo
Yo quiero poner este contexto. Nosotros, eso que tú mencionaste, sí que lo estamos viviendo y en clases con 90 estudiantes. O sea, las clases de medicina son siempre muy grandes. Entonces, esas palabras de si me ve y no me ve, pues tradúcela no a un curso de 30, sino de 90, ¿no? Donde las reflexiones que me surgen aquí son varias, pero lo primero es cuando vi la encuesta que tú publicaste, pues claramente esos somos nosotros, los profesores de la Javeriana, con esas, ¿cómo se dice? Con esas, como usamos la transmedia de alguna manera. Sí, sí, sí. Por otro lado, pues seguramente somos muy diferentes a los estudiantes que tenemos. Segunda cosa que me llamó la atención, que ellos, a pesar de ser muy transmediales y utilizar la tecnología diferente de nosotros, sí valoran mucho la presencialidad para efectos pedagógicos y del aula. En eso sí nos parecemos mucho. O sea, nosotros y ellos valoramos terriblemente la presencialidad, y creo que si hay una pospandemia, la valoraremos mucho más, ¿no? Creo que eso va a ser terriblemente valorado. Y lo tercero que me llamó la atención fue la incertidumbre en la que están ellos y nosotros, y esa asimetría que tú decías que se recompone claramente. Somos más simétricos en este momento porque estamos más conectados. Tanto ellos como nosotros sabemos que estamos terriblemente conectados y que ninguno ni ellos ni nosotros sabemos para dónde coger, ni sabemos qué va a pasar. ¿Sí? A diferencia de los paros, donde claramente había una sensación de queja hacia, no sé, el gobierno, lo que fuera, en este momento la queja se diluye y todos decimos, bueno, pase lo que pase, sea en China o no sea en China, en este momento tenemos que salir adelante, y posiblemente tendremos que dejar de buscar culpables y utilizar la tecnología, no como la usan ellos, no como la usamos nosotros, sino posiblemente de una manera diferente, donde tendremos que migrar. Seguramente nosotros no lograremos acercarnos totalmente a como la usan ellos, y ellos no podrán hacer lo mismo. Pero en aras de salir de este problema, se me ocurre a mí que tendremos que aprender, tanto ellos como nosotros, ser más simétricos, más conectados, y mirar cómo migramos a un uso y una valoración adecuada de la tecnología. Seguramente en este momento la tecnología está claro que es muy útil. Sin tecnología no estaríamos hablando tú y yo, pero posiblemente la estamos desvalorando para ciertas cosas. Seguramente si le pregunto a mis hijos que si les gustan las clases en línea 24 horas, tengo 3 que están aquí tomando clases en la universidad en línea, les pregunto y me dicen, no, tanta clase virtual tampoco. Entonces simplemente es pues escuchar tu posición al respecto y agradecerte nuevamente por pues esta charla tan interesante. Listo. Manuel, muchas gracias. Y yo creo que esto es lo que necesitamos. Mira, yo quisiera hacer 2 anotaciones sobre lo que señalas. Yo ponía una frase ahí que era en la última parte del mapa, decía que nuestros estudiantes extrañan la presencialidad, y tiene que ver con algo que para mí es fundamental, y es que nuestros una historia, un historial de presencialidad marcado junto a sus historias de aprendizajes, a sus historias de devenir profesionales o estudiosos de un tema, etcétera. Y creo que esa sensación de presencialidad, esa nostalgia de la presencialidad, ese extrañarse, es una parte muy importante de lo que teje muchos vínculos. Probablemente es el lugar donde tendemos un puente a la hora de la consejería, donde tendemos un puente a la hora de la conversación en la clase, donde emerge una frase o algún temor o alguna duda y nos une. Es lo que me parece interesante del ejercicio, ese extrañarnos en una relación que algunas veces podía no sonar tan a nos extrañamos, ¿no? Nos extrañamos con los compañeros, nos extrañamos con el profesor. Hay esa sensación que es algo que me parece a mí que tendríamos que pensar. Y lo otro que me parece clave aquí es cómo el hecho de que nos hayamos tenido que ajustar a esta condición en la que aparece toda esta disposición de las tecnologías como herramienta, como elemento de ayuda, etcétera, también nos ha permitido comenzar o probablemente continuar explorando el lugar que cada una de esas diversas formas tecnológicas tiene en nuestra cotidianidad y en la de nuestros estudiantes, como parece que ahí hay una tematización del contacto y del vínculo que aparece como algo que habría que tomar en cuenta y habría que pensar sobre lo que está pasando, que era lo que refería a las ecologías
de comunicación en las que habitamos. Tal vez eso que tú dices como el puente, que es lo que quiero quedarme con de tu intervención, esa idea de cómo nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros en ese proceso comunicativo, ahí es donde siento que es central lo que estamos pensando pedagógicamente. O sea, no será la eficiencia de una tecnología, el encontrar el mejor cacharro, seguramente habrá muy buenos elementos que utilicemos, pero va a ser eso otro lo que va a atender toda la fuerza del proceso formativo en este momento, y un poco lo que he conversado mucho con los estudiantes es el hecho de que esto se convierte en una experiencia, un contexto de experiencia significativa hacia el futuro. Es decir, la formación que ellos tendrán hoy y que están teniendo hoy es en un contexto en el que otros probablemente no la han tenido, y que ahí deben estar derivando unos aprendizajes invisibles, los podríamos nombrar, que emergen de esta condición en la que nos encontramos. Entonces, me parece fascinante, aparte me parece fascinante el hecho de que como profesores, aunque vengamos de disciplinas distintas, nos encontramos en estas preocupaciones y estas inquietudes. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ti. Vale. Bueno, yo creo que en pos de nuestros tiempos y que seguramente habrá actividades, nos hemos extendido un poco en nuestro recorrido. Muchas gracias por la escucha y el diálogo. Creo que estos espacios son espacios muy importantes para la dimensión de nuestro quehacer pedagógico, y pues a disposición total para poder compartir lo que quisieran en torno a cualquiera de las cosas que se plantearon acá, y pues seguimos escuchando y seguimos conversándonos en este proceso. Un abrazo y muchas gracias. Feliz almuerzo y feliz tarde. Muchas gracias, profesor. Recuerde detener la grabación, por favor. Sí, no te preocupes, ya lo tengo en mente, que se me había olvidado esa parte de la instrucción. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. No, con todo gusto, pues muy rico haber podido compartir y que sigamos en estas conversas, seguimos el tejido de conversas. ¿Cuándo seguimos, Eduardo? Cuando digas. Yo tengo café pedagógico, yo hago cafés pedagógicos casi cada 15 días y nos reunimos con los profes de comunicación y echamos mucha conversa sobre esto. Aquí hay varios asistentes que han estado ahí. Yo soy profe de comunicación, nos conocemos, somos payunos. Muy bien. No, ya lo pongo en la lista, yo sé, hombre, pero por favor, ¿cómo no? Te voy a poner en la lista del próximo para que podamos hablar en Bayuno en el próximo café pedagógico, ¿oís? Perrito en la 45. Eso, también, parada callejera para seguir conversando. Un abrazo, muchas gracias. Te iba, no sé si alcanzas. Dale, no, yo aquí estoy fresco, o sea, yo... Como una orientacioncita, digamos, en todo, concretar ecología comunicativa, ¿cierto? En nuestras narrativas, polifonía, todo esto, digamos, el curso que teníamos armado. Lo colaborativo, ya como donde, digamos, hay información bien interesante para replantearse, para asumir nuevas prácticas, ¿no? Digamos que en mi clase, pues, el stand-up comedy que manejo en clase y toda la cosa ha seguido funcionando. La calidad de los trabajos incluso ha crecido mucho, pues, por el lado de los estudiantes, pero ya está uno pensando, bueno, y el próximo semestre que no arrancamos, que no puede como trasladar ahí el espíritu y toda esa parte colaborativa en esa ecología comunicativa, fuentes, ¿qué me recomiendas? Solo eso, Eduardo. No, ahí yo creo que estamos explorando, estamos buscando. Yo me he encontrado reflexiones muy interesantes de la gente de la Universidad de Cataluña, ¿sí?, que tienen experiencias acumuladas en eso. Si me dices por ahí, yo te paso
algún link de gente que está contando como lo que ha venido haciendo hace rato y como el acumulado que tienen, y yo creo que puede ser una cosa interesante. Incluso en la facultad hemos estado pensando en hacer alguna sesión con algunos de estos profes que tienen como un kilometraje de ese recorrido para saber cómo por dónde hacen sus ejercicios. Lo que quisiera adicionar es que con esta línea transmedia hay cada vez más, y eso es otra cosa que ha estado de cacería bastante fuerte en los últimos tiempos, de experiencias de narrativas transmedia como propuestas didácticas o pedagógicas. Ahora en el intersemestral yo espero que podamos hacer algún par de sesiones hablando sobre eso, lo que tú estás diciendo, o sea, es como mi curso es una narrativa y en esa narrativa yo puedo construir una propuesta de una dinámica de superposición, de distintos relatos demás que producen un ejercicio de transmedialidad y podría ser colaborativo con otros o en distintas dimensiones. Entonces creo que por por esos dos lados, pero si quieres te paso links que tengo 4 o 5 cosas que en este momento me parece chévere compartirte de cositas que he estado viendo, ¿no? Para esa Sí, idea. exacto. Sí. Ese es el punto, te agradezco. Sí. Te la paso. Gran Sí. punto, Álvaro, @Javeriana. Listo, no, yo te tengo ahí clarísimamente localizado. Yo sé, ve. De verdad que mil gracias. Muy tenso para mi gusto, pero bueno, ahí lo seguimos charlando, ¿no? De una, pues es que era los 5 minutos de exposición al gran público. Dale, un abrazo. Hola, Eduardo, con Fabiola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No tengo la foto, pero aquí te he estado escuchando, muchas gracias. Sí, vi por acá y pensaba si eras tú, y qué bueno que estés por acá, que tú tienes mucho recorrido en estas discusiones y tienes muchas cosas para la comprensión de este recorrido. Muy, ¿no? muy chévere. Me encantan las categorías porque la enseñanza se ha empobrecido un poquito y creo que que a veces el discurso de lo tecnológico instrumentalizado reduce el sentido amplio de la enseñanza. Entonces, poder poner a dialogar los discursos de la enseñanza con el arte, con la historia, con otras disciplinas, realmente le llega muchísimo a una propuesta, digamos, de aula universitaria. Y pues este semestre te pensé mucho con crear un relato de la clase y generar algunas preguntas, curiosidades, que no sea lineal. A algunos estudiantes les molesta que no sea lineal porque quieren la linealidad, tampoco de confianza, ¿no? De certeza. Entonces, cuando cambias y dices, no, también nos podemos ir por acá, y pues escuchándote de la primera vez que te invité a la maestría, ahora tengo un primer semestre, ya llevo un año y sí es una experiencia nueva porque yo he sido más profesora de maestría. Esa es otra población muy distinta. Y disfruté mucho, me fue muy bien con los estudiantes de primer semestre, fue un desafío, pero se dejaron como conquistar de unos relatos de los temas de la clase que podían ser un texto muy breve, lleno de preguntas, un video, y luego un caso en la prensa. No lo sentían como demasiado trabajo, sino que conectaban un texto que es provocador con un video. Por ejemplo, en interculturalidad crítica les puse una danza. Al final el bailarín dice, bailamos no para ser vistos, sino para ser escuchados. Y en la clase siguiente los estudiantes cogen esas frases y también está el reto de que en la Javeriana tenemos estudiantes de varias disciplinas. Entonces tuve estudiantes de educación infantil, lenguas modernas, estudios literarios, ecología y comunicación social. Entonces, se fue el sonido. Y entonces, buscar una narrativa,
buscar una narrativa que permita el diálogo entre esos lugares de enunciación, pues enriquece a los que están ahí en estudios literarios, les enriquece la pedagogía, y también tuve estudiantes de filosofía. Entonces, muchas entrevistas a Foucault, entrevistas a De la Cortina, y eso fue un goce, eso fue un goce de verdad. Entonces, creo que eso está inspirado también en haberse escuchado en estas ecologías de comunicación y de otras piezas y otras narrativas. Entonces, quería darte las gracias. Buenísimo, no, me encanta, Fabiola, y aparte de eso, sí decirte que yo creo que por ahí toca meter el laboratorio, o sea, la experimentación, toca continuar haciéndola en ese lugar de la construcción de narrativas y esta idea flexible, modular, móvil, etcétera, que creo que es algo de lo que necesitamos aprender a hacer o continuar haciendo o aprender de los que vienen haciéndolo para poder generar estos otros espacios que son en los que probablemente vamos a tener que promover nuestras didácticas, movilizar mucho de nuestras prácticas, construir esos escenarios de encuentro que van a ser muy retadores en lo que viene. Entonces, chéverísimo eso, y aparte lo mismo, o sea, poder recoger esas experiencias me parece que es parte de lo que nos va fortaleciendo en términos de las interlocuciones que nos tienen que ir alimentando. O sea, hay que ir creciendo en estos diálogos y debates pedagógicos para ir fortaleciendo nuestro quehacer. Y esta situación, tal vez, esta es una de las ganancias que yo le veo. Creo que hemos ganado un montón en sentarnos a hablar de lo que nos pasa, cosa que en otros momentos estaba presente, pero no era tan intenso, tan extenso y tan frecuente como lo puede ser ahora, ¿no? Es ese punto. Muchas gracias. Chévere. A ti. Bueno, listo. Almorzar. Todos, un abrazo, muchas gracias a los que andan por acá todavía y seguimos en contacto, cualquier cosa, total disponibilidad. Profesor, y ahí Eduardo, pasaremos los links de lo que hay. Profesor J, lo vi por ahí presente todo el tiempo, muy juicioso, qué bueno contar con usted por acá. Presente. Maravilloso. Muy bien, Eduardo, felicitaciones, bueno. Muy buena presentación, te felicito y bueno, seguimos ahí adelante en nuestros diálogos por los internos. Muchas gracias, sí, J es uno de los participantes en nuestro café pedagógico que ahí hemos ido tejiendo las conversas. Bueno, a todos muchísimas gracias, yo voy a cerrar acá la grabación ya y pues quedo a disposición. Abrazo y feliz resto de día.